La Universidad Nacional de Colombia y la editorial UNAL les da la bienvenida a la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es un gusto contar con su presencia en nuestro stand, un espacio que año tras año nos permite acercarnos a un catálogo editorial lleno de conocimiento, investigación y cultura. La Universidad Nacional une a muchas personas en todo el país y por ello y por mucho más es un honor hacer parte de esta gran celebración de los libros y las letras. Soy Viviana Camacho y en nombre de todo el equipo de la editorial UNAL tengo el gusto de darle la bienvenida y saludar al profesor Francisco Montaña Ibáñez, director de la editorial de la Universidad Nacional. A la señora Marisol Arango Pinzón, directora encargada del Museo Nacional de Colombia, a Juan Ricardo Barragán, coordinador del Departamento de Comunicación Educativa del Museo Nacional de Colombia, y a los autores, la profesora Claudia Mercedes Rojas Sepúlveda, del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, a Stephanie Méndez Perico, docente, activista por los animales y escritora, y al profesor Iván Andrés Benavides, de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su presencia. Bueno, yo primero que todo quiero darles las gracias por estar acá en este espacio de la Universidad Nacional. Creo que es realmente para la universidad un momento muy importante presentar este libro, esta novela gráfica, porque hace parte de creo que es uno de las apuestas que surge de la comunidad académica. Esto no es una iniciativa de la editorial, es un apoyo que hace la editorial a una iniciativa de la comunidad académica que consiste en pensar maneras distintas de hacer la divulgación del conocimiento. Yo creo que una de las cosas más evidentes a las que nos acercamos todos los que trabajamos en la academia es a la dificultad que existe para trascender los límites de la propia academia, los muros que establece el discursivo, muros físicos y muros discursivos que hacen que los resultados de las investigaciones y de los proyectos de extensión e incluso de docencia trasciendan a otros oídos distintos a los que están de cierta manera convocados, casi digo confinados, convocados a las aulas y a los campus. Y creo que la estrategia de la novela gráfica como formato de divulgación de la investigación es un acierto enorme. Fue una enorme emoción recibir ese proyecto de este par de profesores y esta estudiante, ex estudiante, que claramente tiene una calidad enorme, está deliciosamente narrado, deliciosamente ilustrado, y que además de todo, o sobre todo, y en la base de todo, guarda y conserva un importantísimo núcleo teórico y de pensamiento en relación con la disciplina sobre la cual seguramente ustedes van a hablar sobre ella. Yo simplemente quiero compartir mi emoción porque este momento haya llegado, este momento Mori, que pueden ser de muchas maneras los momentos Moris, ¿no? Creo que este es uno de esos cúlmenes fantásticos de la vida académica, de la vida universitaria, y pues bueno, simplemente darles la bienvenida, celebrar este momento y que disfruten mucho la conversación que va a tener a continuación. Gracias, profesor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me presento, Marisol Arango y Corrijo Pineda, subdirectora del Museo Nacional de Colombia. Me sumo a la emoción que tiene el profesor Francisco con relación a esta publicación y a esta apuesta que desde este año se sumó el Museo Nacional. Hemos preparado como unas pequeñas palabras de apertura que voy a leer a continuación. Entonces empiezo. Para nosotros como Museo Nacional es un honor estar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá,
ahí hago una cuña, me parece importante comentarles que el Museo Nacional va a tener 3 actividades muy importantes en esta Feria del Libro. Esto es inédito, tampoco nunca hemos tenido esta participación tan significativa en esta feria y en este espacio tan importante. Y en este caso que nos convoca en este momento, pues es el lanzamiento de Memento Mori, Intercambios entre la vida y la muerte, la primera novela bioarqueológica creada de manera conjunta entre la Universidad Nacional de Colombia y el Museo Nacional de Colombia. Hoy celebramos no solo el resultado de un trabajo académico y creativo excepcional, sino también el espíritu que lo hizo posible, la apuesta decidida por el diálogo de saberes, por nuevas formas de contar historias científicas como herramientas de transformación y por la gestión del conocimiento como motor de memoria, reflexión y de futuro, que sumado a lo que decía el profe, pues coincidimos en que son otras maneras de divulgar la investigación científica, y creo que en eso está y en eso conectamos con la Universidad Nacional. Este proyecto nace de una convicción compartida, la importancia de tender puentes entre disciplinas, entre territorios, entre generaciones, entre instituciones cuya misionalidad es el conocimiento y la transformación social. La cooperación que hoy reconocemos y honramos no es solo un gesto aislado, es el primer paso hacia la innovación, hacia las nuevas formas de contar y construir nuestra historia, y hacia la consolidación de espacios que construyen nuevas miradas desde la innovación, la creatividad, el conocimiento como memoria viva. Con Memento Mori, a través de la bioarqueología, la literatura y el arte gráfico, les invitamos a ver, a escuchar y a sentir esas memorias que aún hoy nos interpelan. Agradecemos profundamente a todas las personas que hicieron posible esta obra, autores, investigadores, investigadoras, artistas, editoras y equipos de ambas instituciones, y sobre todo a quienes hoy nos acompañan para abrir este espacio de encuentro, de reflexión y de diálogo. Especialmente la Universidad Nacional de Colombia, que es mi alma mater también, que desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá en este año dialoga con más de 7.000 ejemplares de saberes, conocimientos y memoria del país. Entonces, bienvenidos a este espacio, a este diálogo. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos sus palabras e invitamos a los autores a presentarse. Bueno, pues bienvenidos a este lanzamiento que es tan importante, como hemos dicho ya y hemos anunciado repetidamente por redes. Para nosotros es muy significativo. Mi nombre es Iván Benavides, soy docente del programa de diseño industrial y bueno, a continuación hablaremos un poquito más de la novela. ¿Sí? ¿Nos presentamos? Claro, si no, yo solo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy re nerviosa, estoy muy feliz. Y bueno, mi nombre es Estefanía Méndez Perico, soy la guionista que está detrás de esta historia. Y bueno, ahí vamos a ir hablando de a poquitos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Mercedes Rojas Sepúlveda, soy profesora de antropología de la Universidad Nacional. Les agradezco inmensamente su presencia acá, es súper importante para nosotros. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y para todas. Nos emociona muchísimo que se encuentren todos aquí el día de hoy. Mi nombre es Juan Ricardo. Cero relevancia, lo importante es lo que consiguieron aquí los colegas, de lo cual vamos a hablar un poco. Y bueno, voy a poner un poco cómodo. Y bueno, hablar de la muerte nunca es sencillo, claramente, y más en culturas como la nuestra, en la cual esto se convierte en un tabú. Es algo que negamos, ocultamos, nos genera temor, nos genera preocupación. Y pues, por supuesto, es muy difícil abordarlo desde instancias como la academia.
En este caso, y le mencionaba a Iván hace un momento que tengo un proceso particular con esta publicación, y es que durante el tiempo que llevo trabajando con patrimonio, con museos y demás, haya tenido relación con este suceso de a poquitos. Me llegaban algunos comentarios, me llegaban noticias de esto que estaba ocurriendo, y para mí fue muy emocionante encontrarme la consolidación de semejante proceso de investigación, del encuentro de diferentes perspectivas, para lograr sacar adelante un conocimiento que además también se nos niega permanentemente. Porque si bien la muerte en términos generales es un tabú, la muerte de los nadies es simplemente cero importante. La muerte de aquellos que no tienen linajes, de aquellos que no tienen apellidos, los que cargan, los que llevan, los que movilizan. Para ellos no hay hojas, no hay tinta. Afortunadamente existen proyectos como el que nos encontramos el día de hoy aquí. Quisiera mencionar algo y hago un esfuerzo en mis palabras para poder transmitir este mensaje por una razón. Sé que hay muchas publicaciones muy importantes, por supuesto, en este evento, ni más faltaba, pero esto definitivamente es histórico por ese esfuerzo tan grande que se llevó a cabo. Y pues bueno, teniendo en cuenta la publicación, pues remitámonos a las personas que hicieron esto posible. Y pues bueno, voy a formular algunas preguntas para amenizar el espacio. Por supuesto, en un momento, si el tiempo también nos lo permite, haremos preguntas por parte de los públicos, porque supongo que habrán varias. Y bueno, desde ya también les recomendamos acérquense a esta maravillosa historia. Permítanse recorrer los laberintos que planteó Memento Mori. Profesora Claudia, es importante tener presente que esto es una mega investigación, porque nos hablaban hace un momento del periodo que comprendió el proceso de producción, diseño y desarrollo de la publicación. Sin embargo, la investigación que viene detrás de esto es muy potente, es una investigación muy ambiciosa, y pues tenemos justamente a la persona que lideró el proceso aquí al lado mío. Entonces, pues por eso quisiera preguntar, ¿qué fue lo más retador de todo este proceso de investigación? Bueno, varias cosas, ¿no? Todo el proceso ha sido absolutamente enriquecedor y ha sido una dicha en general, con sus momentos difíciles. En realidad, cuando veo hacia atrás un poco lo que se intentó mostrar en Memento Mori, de un proyecto pues gigantesco en el que duramos varios años y que seguimos aún investigando sobre esta colección de estas personas que fueron inhumadas en el cementerio central entre 1850 y 1950, pues me encuentro con cosas que han sido difíciles, pero muy alegres al mismo tiempo, porque por ejemplo, bueno, en el proyecto al principio teníamos un equipo de egresados magnífico, pero el volumen tan grande de individuos que estaban saliendo, pues que habían salido de esa excavación, pues hizo que además integráramos estudiantes, ¿no? Y esto fue pues absolutamente maravilloso, porque es toda una, digamos, unas cohortes de estudiantes de antropología y otros profesionales que se vinieron a integrar, digamos, microbiólogo, una conservadora, así que tener la oportunidad de escuchar las perspectivas de tantas personas pues fue muy impresionante, y los estudiantes han venido haciendo trabajos posteriores absolutamente fascinantes. Y ya luego el trabajo de la novela gráfica, pues teníamos allí un conocimiento, teníamos una información que podía ser de cierta manera difícil de comprender, pero eso me abrió a la vez esta oportunidad feliz de tener pues de encontrarme con el profe Iván, con Stephanie, que son pues personas realmente muy profesionales y muy capaces, ¿no? Entonces, Stephanie pudo hacer esa traducción, decíamos en los días anteriores, una traducción, el profe Iván a hacer la traducción también a esa parte de la ilustración, así que fue otra cosa que es maravillosa, ¿no? Cuando uno está con sus colegas, y bueno, a veces en antropología no tanto, ¿no? Que sea súper fácil hablar con los colegas, pero cuando está uno con los expertos, pues
fácilmente se transmite el conocimiento. Y con esta cantidad de gente, de personas que participaron, pues la cosa era retadora, pero supremamente nutritiva para el espíritu, nutritiva para mí como persona, para mí como profesora y como antropóloga, sin duda. Entonces, sí, hubo cosas bien difíciles, pero creo que esa conexión con tantas personas ha sido pues lo mejor. Y es que uno reconoce que hay una enorme dificultad en los escenarios en los cuales se produce conocimiento, en poder conseguir que este conocimiento llegue a las personas. Este es un reto histórico que convoca a muchas instituciones dedicadas a estos campos. Para el caso del universo de donde yo vengo, recuerdo mucho las reflexiones de lo que es la Escuela de Interpretación del Patrimonio de Parques Naturales, en donde se hace mención de que el ejercicio de aquel que educa fundamentalmente lo que hace es traducir o interpretar una serie de discursos muy complejos, muy elaborados y hacerlos de manera digerible. Es un reto, como menciono, muy grande. En este caso, logramos ver cómo se materializa la didáctica del conocimiento. A propósito también de una gran investigación que hizo el colega Iván Benavides en la maestría en museología. Ustedes van a poder encontrar en este documento el relato de una chica que se adentra en este universo de la bioarqueología por la intención de hacer una reconstrucción de un tema personal, un tema familiar. Esto la lleva a empezar a relacionarse en esta historia, que empieza a elaborar una trama que empieza a convocar el interés. Entonces ya no está solo el quiero develar este universo de lo bioarqueológico, sino que además empieza a tejerse un asunto personal, emotivo, que me parece determinante para justamente conseguir ese hilo de atención. Por lo mismo me gustaría preguntarle a Stephanie, este proceso justamente de la construcción narrativa que estuvo a cargo de ella y que pueden ustedes confirmar y reconocer ese gran talento que ella tiene para esta construcción narrativa, la psicología de los personajes, los detalles que permiten humanizar y darle una cotidianidad cercana e inmediata en esta relación que se desenvuelve los personajes. Y pues entiendo que esto por supuesto tiene unos referentes, tiene unas formas también de llevarlo a cabo, y pues me gustaría preguntarte justamente por esa estrategia. Entiendo también que hay un proceso allí de lo que es la novela policial, ¿no?, detectivesca, en donde uno a medida que va avanzando en las viñetas se va adentrando también en el develamiento de estos misterios. Por favor, Stephanie, cuéntanos un poquito de este esfuerzo. Bueno, cuando nos reunimos en Nicanor con el profe Iván y con la profe Claudia, llegó el profe Iván con su estuche lleno de cómics y su arsenal de cómics y de referentes, y yo era como wow, estaba como bien interesante, y surgió el reto como tenemos esta investigación que se hizo a partir de la inhumación de los restos de las personas que habían sido enterradas en el antiguo cementerio de Pobres, que es donde ahorita se encuentra actualmente el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Tenemos toda esta cantidad de hallazgos. Está este informe bioarqueológico que está escrito para antropólogos y antropólogas, soy literata, y queremos llevarlo al público. Y yo recuerdo lo mucho que yo odiaba cuando comencé a leer, que es cuando empieza mi memoria. Yo empecé a leer por decisión propia a los 13 años, no me acuerdo de nada antes de eso, y es lo mucho que yo odiaba los libros didácticos. Odio los libros que enseñan cosas evidentemente. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos para hacer llegar este conocimiento pero sin que se den cuenta? O sea, ¿dónde metemos el truco para que la gente aprenda sin saber qué está aprendiendo? Porque creo que desde el principio dijimos como apuntémosles a los chicos y las chicas. Yo a medida que más leía decía, pues pucha, yo me equivoqué de carrera, yo había estudiado antropología, esto está muy, muy, muy apasionante porque está relacionado con todo, con todos nuestros miedos, nuestras pasiones, nuestras costumbres.
Entonces dijimos como listo, quitémosle lo didáctico, y de una vino a mí como noches de sábado, domingo aburrido, como que hay haciendo zapping como CSI, Bones, y dije como listo, esto tiene que ser algo policíaco definitivamente porque tiene todo, de eso se trata. Justamente muchos de los egresados que tuvieron la oportunidad de formarse con la profe Claudia trabajan actualmente pues en toda la parte forense, ¿no? Así que había que dotarlo de un personaje y de una historia que creo que es una lectura súper adecuada, la de Juan, que era esta estudiante Ana, que decidimos crear. Decidimos que estuviera en los primeros semestres de antropología. La antropología sabrán mucho más las personas que están acá escuchándonos y la profe que yo, pero hay distintos enfoques, distintas ramas. Este proyecto es de bioarqueología y bioantropología, el estudio directamente de los huesos, y mi personaje no podía ser alguien que supiera de esto, entonces era más una chica joven enfocada en toda la parte social. Es lo que yo habría detestado en mis primeros semestres en la Nacional, porque yo era como así que asamblea, que gente tan mamerta, necesitaba este personaje en mi vida, así que lo desarrollé. Y ella es quien nos va a guiar en toda la historia. Decidimos también, quisimos reivindicar también, teniendo en cuenta el periodo de estudio que tenemos, que es 1850 y 1950, un momento muy importante, ya que debido al crecimiento de Bogotá, el desarrollo de toda la parte de la industrialización y el cierre de resguardos indígenas, hay una migración muy fuerte de poblaciones indígenas que ustedes pueden comprobar revisando la mayoría de los nombres de nuestras localidades y de nuestros barrios. Así que quisimos dotar a nuestro personaje de un pasado, de unos ancestros indígenas a los cuales ella no tuviera acceso. Y la pregunta central, que creo que fue el momento en el que surgió la historia, fue cuando yo le dije a la profe, ¿uno podría buscar a una persona en todos esos restos? Y la respuesta fue como si hubiera un detalle en los huesos, de pronto un trauma súper fuerte que nos lo hiciera posible, sí. Y creo que a partir de ahí surgió todo. Como no quería decir como, entonces primero tomas el hueso y mira si tienes periostosis, no sé qué. Entonces dijimos como, dotémoslo de unos intertextos que los denominamos epílogos, donde está donde está evocada ya toda la parte más hardcore de la antropología. Para quienes les interese, puede leerse el cómic de forma más por entretenimiento, o ya si hay un interés real para que el lector vaya directamente como así, ¿qué es esto? Si quiere profundizar, el profe Iván hizo un trabajo excelente en muchas... Sé que lo dice, no sé cómo, o sea, si esta amistad sobrevivió al guión, sobrevivió a lo que sea, porque las acotaciones que yo le hacía eran muy como contar todo el proceso del estudio del perfil bioantropológico solamente a través de imágenes. O sea, son como 10 páginas solamente en el laboratorio de bioantropología. ¿Cómo hace un ilustrador para que eso no sea aburrido? Sin diálogos. Y el ilustrador Iván lo logra acá, entonces creo que es parte del trabajo de los tres en conjunto y de todas las personas que también nos acompañan acá, que estuvieron detrás del proceso. Súper, muchas gracias. Tuve la oportunidad, tal vez cuando tenía unos 14 años, que mi papá un día llegara, bajo de su brazo traía unos cómics, leí Hamlet, leí Los hijos del Capitán Grant a través del cómic. Por eso, por experiencia personal, creo que es una herramienta demasiado potente, demasiado poderosa. Pero en este caso, acercarnos a un universo tan complejo como es lo bioarqueológico requiere una destreza enorme en el sentido de lo formal, de lo estético, los colores, las formas, los personajes. Además porque, claro, estamos andando en un escenario que por supuesto no es necesariamente nuestro, ¿no? La configuración del cómic. Nosotros tenemos unos referentes estéticos, nosotros sabemos y conocemos diferentes formas de producción de esta estética, por lo cual implica un reto enorme traer ese universo y volverlo nuestro, volverlo muy bogotano, muy colombiano, pues. Hay además de eso una estrategia de un detalle
en la manera como va avanzando la historia y uno va reconociendo los parajes, los contextos. Ay, esta esquina, ay, la fachada del museo. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero hay algo maravilloso en términos también de ese hallazgo que uno hace mientras va avanzando, y es justamente encontrarse con una cotidianidad animada, ilustrada, con una potencia que le permite ese contexto a esta historia. Por lo mismo, pues no podemos dejar de preguntar justamente por la manera en la cual se llega a concluir cuál debe ser esa forma de construir los personajes, los escenarios que, si bien no son el centro de la narrativa, terminan convirtiéndose en un complemento maravilloso. Así que bueno, Iván, cuéntanos un poquito de este proceso de construcción estética y formal. Bueno, pues yo creo que justamente por ser la etapa creo que más prolongada, me gustaría contarle al público que este proyecto inició en de elaboración de la propia novela gráfica en 2021, más o menos, febrero del 2021, y vino a acabar más o menos en 2023. Así que ustedes se hacen la idea de, bueno, el tiempo transcurrido, ¿no es cierto?, dibujando todas estas cosas. Eso también les dará una idea de la cantidad de anécdotas que se van sumando a lo largo de esta tarea, de esta labor. Por ejemplo, diría que hay una parte muy emocionante del proyecto, y es que traemos a colación escenarios de la Colombia de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Así que eso exigió a la vez una investigación visual de cómo era Bogotá en esa época, cómo era el cementerio central y el cementerio de pobres en esa época, etcétera, cómo era Bogotá en general. Y en alguna de esas escenas hay una en particular que se me viene a la memoria, y la profesora Claudia dijo, bueno, en esta página estaría excelente esta foto que encontré, que me parece que revela tantos detalles. Pues era una fotografía que tenía más o menos como 80 o 90 personas y laboriosamente nos dimos a la tarea de dibujarla, y como esas hay un montón de anécdotas más. También podría seguir con la traducción que hicimos, ¿no es cierto?, desde el lenguaje. Miren, aquí están un poco los flashbacks que van a encontrar a lo largo de la novela gráfica. Por ejemplo, hay un detalle de las monjas muertas, ¿no es cierto?, la famosa colección que provino del hoy Museo Iglesia Santa Clara, y aquí también una especie de guiño al Marqués de San Jorge, ¿no es cierto? Pero bueno, temas para conversar en otro momento. Como les decía, otro tema importante fue la traducción entre el lenguaje literario y, por supuesto, el lenguaje visual. Por un lado, ¿qué se dice? Como jornadas en las que Estefan y yo decidíamos cuál debía ser el outfit de cada personaje, como cuál era, es decir, cómo Ana se podría ver interesante en este capítulo, cómo podíamos revelar el temperamento de Mario a través de su propia vestimenta. Pero también cómo hacía yo, como lo ha explicado un poco Stephanie, para traducir algunas partes del guión que eran francamente complejas, digamos, ¿no? O sea, era Stephanie diciendo como Ana mira con ojos de poeta a la lontananza mientras la lluvia cae poderosa, y entenderán que traducir eso a imágenes pues es ¿no?, una tarea caramba, ¿no?, bastante compleja. Y con todo y eso, es decir, más bien, gracias a eso, creo que esta amistad, ¿no es cierto?, sobrevivirá a la caída del dólar, sobrevivirá a todo, ¿no es cierto? Será una amistad a prueba de balas. Pero también me gustaría hablar de un detalle que a mí me parece indispensable, y es que aparte de nosotros hubo una serie de personas que contribuyeron en otras etapas definitorias de este cómic. Primero, la profesora Clara Forero, porque en 2021 estábamos en la pandemia y yo estaba en Pasto. Así que yo no podía ver en los espacios, ¿no es cierto?, yo no podía ver los laboratorios donde se hizo esta investigación, y afortunadamente la profesora Clara Forero, que por desgracia no nos puede acompañar hoy, durante la pandemia tomó fotos de esos lugares que a mí me sirvieron y fueron esenciales para recrear algunos de los espacios que van a ver en el cómic. Así que fue una tarea que se hizo de alguna manera de forma telemática.
Por otro lado, también me gustaría agradecer a Valentina Sánchez, que está ahí, ¿no es cierto? No dejen que se escape. Me gustaría darle una felicitación y un abrazo muy grande porque ella fue la que nos ayudó a organizar este archivo. Quiero que sepan que además la profesora Claudia, durante la investigación antropológica que precedió la creación artística, tomó fotos de todo el proceso y son alrededor de 3.000 registros fotográficos que hicieron que la representación de los procedimientos, los huesos, los atuendos, ¿no es cierto? Los overoles, ¿no? Que son tan parecidos al Eternauta, en fin, ¿no es cierto? Todo eso se tradujera de la forma más fiel posible a la realidad, ¿no es cierto? Y después, más adelante, por supuesto, me gustaría dar un enorme agradecimiento a dos personas también fundamentales de este proyecto, que son Gabriela Bella, que no nos puede acompañar aquí porque está ahora mismo en España y que fue la colorista, la que aplicó el color sólido al cómic, y Luis Mora, que está aquí con nosotros, y creo que ese es el éxito por detrás de esto, que yo espero que sea un éxito, ¿no es cierto? Que es haber, no sé, consolidado estas amistades que espero que, no sé, sigan cosechando más proyectos, ojalá en el futuro. Creo que eso podría decir. Qué maravilla, yo creo que es una buena cosa que la relación entre los profesionales se mantenga y sea solidificado. Incluso pensaría, y tú me corregirás, si hay también una especie de cameo en la novela El guardia de seguridad. Me recordó muchísimo a Nestorelli. Es así, van a encontrar en una página del cómic que ellos se quedan visitando ¿cómo se llama? La JAL, ¿no es cierto?, la Junta Administrativa Local de la localidad de Mártires, esto es. Y se quedan encerrados una noche, ¿no es cierto?, con un episodio más o menos misterioso, ahí donde Stephanie hace un trabajo magistral mezclando elementos, digamos, fantásticos, porque dentro de las excavaciones encontraron objetos relacionados con brujerías, prácticas religiosas, etc. Entonces Stephanie hace como un pequeño guiño, sin que la novela por eso pierda, digamos, rigor científico, y cuando ellos por fin logran salir del edificio, pues encuentran a Nestorelli, que es una evidentemente clara referencia que verán ustedes en la novela gráfica, ¿no? Yo creo que ese esfuerzo, tanto trabajo, incluso permite esos detalles importantes en el entretanto. Hay algo que también me parece interesante para rescatar de todo este proceso de producción y de la construcción del documento, y es en un punto dado hay un pie de página aclaratorio señalando que se habla de restos óseos, teniendo en cuenta algo muy importante, y es la reflexión que eventualmente han podido hacer algunas víctimas del conflicto armado, pues teniendo en cuenta lo que hemos vivido en nuestro país, de a veces lo deshumanizante, lo complejo, lo paradójico, lo agresivo que puede llegar a ser un término académico, científico, versus las realidades, emociones, vivencias que están detrás de ello, ¿no? O sea, todo lo que he vivido o lo que vivió mi familiar fallece en el marco de este conflicto absurdo, y pues lo van a llamar restos óseos. Pero lo que me parece interesante es que allí se hace ese pie de página para hacer la aclaración justamente, pero pues quisiera justamente preguntarle, profesora Claudia, por esta circunstancia, porque yo supongo que no solo es un ejemplo de ello, este asunto de los restos óseos, también podría ser estos restos de individuos de miscelánea. Me pareció, pucha, en nuestro país, ¿cuántos escenarios de restos de miscelánea hay con ese eufemismo que entiendo y comprendo el universo académico al cual corresponde? Pero es interesante ver cómo esto empieza a dialogar con una realidad cruda y difícil como es la nuestra en nuestro país. Por eso no puedo dejar de preguntar justamente por este debate. Bueno, gracias Juan Ricardo. Muy interesante que hayas hecho la acotación sobre ese punto, porque es algo que venimos discutiendo en bioantropología y que realmente es relativamente reciente que está esta discusión, ¿no? En principio, la denominación resto óseo pues viene de la denominación en bioarqueología en inglés, que es human remains, ¿no? Pero en inglés pues es lo que queda, ¿no? En español pues también resto, pero en otros países de Latinoamérica la palabra resto pues se compara con la basura, ¿no? Y yo le pregunto mucho a mis estudiantes, siempre en las clases les digo, bueno, pasa esto, ¿qué otra palabra podemos usar? Algunas entidades han optado por hablar de estructuras óseas,
pero creo que esa idea de estructura ósea hace perder justamente esta idea de lo que permanece, ¿sí? O sea, cuando hablamos en bioarqueología, los bioarqueólogos y bioarqueólogas decimos el esqueleto es la huella de lo que le pasó biológicamente a esta persona y es la mejor huella. O sea, porque los textos te pueden decir cosas, el contexto arqueológico te puede decir cosas, pero lo que queda en el hueso es lo que permanece. Entonces ahí tenemos ese debate que no hemos resuelto. A mí me parece que no hemos resuelto, por eso está la acotación en la novela que la hicimos realmente hace poco tiempo en el proceso editorial, porque sí era algo que estaba en la cabeza. Y efectivamente hay muchas discusiones súper interesantes. La semana pasada discutía con un estudiante de maestría que una de las observaciones que le hizo alguien sobre su proyecto era no denominar a los individuos como individuos, sino como personas. Y yo le decía, claro, pueden tacharnos de inhumanos, pero a mí me parece hasta respetuoso, porque es que la persona es mucho más. Si bien el esqueleto nos está diciendo una cantidad de cosas de la vida, ya hablar de persona es ir más allá, cosas que el esqueleto tal vez sí no nos alcance a decir. Entonces hay buenos debates ahí que vale la pena pues, seguir animando al respecto. Súper, sí, creo que hay una tensión inevitable. Rescataría también otra paradoja que menciona el libro justamente de este universo de la bioarqueología, y es que la enfermedad en el cuerpo, dependiendo del tiempo que esté en el cuerpo, interpela el hueso. Si la enfermedad es ágil y pues acaba con la vida del ser, no marca el hueso. Aquí hay una paradoja interesante que rescata en el documento, y pues noten que el libro consiguió la tarea. Sí. Aprendí algunos conceptos y reflexiones sobre este universo. Hay algo que me parece interesante en la construcción de la narrativa. No voy a mencionarla de manera puntual, pero no puedo dejar de preguntarle esto a Stephanie, y es, de hecho incluso a los tres, ¿había eventualmente una intención de que haya una continuidad de la historia? Esta es la pregunta que uno odia siempre, porque siempre pregunta. Lo siento, pero es que yo quedé un poco en suspenso. Sí, pero debo decir que eso pasa también con mis cuentos, que tienen final, que son cuentos nada más. Bueno, creo que un poco lo dialogábamos, como que es un tema que queda abierto porque hay muchísimo más que investigar, hay mucho más que rescatar sobre la realidad de estas personas, hay espacios que todavía no han sido explorados, que apelan a las mismas poblaciones minorizadas de alguna forma. Entonces sí es un tema que hay que seguir explorando. Directamente sobre la historia... Tienen que leerla, tienen que leer. Sí, no sé, para mí es un final muy cerrado, pero evidentemente deja abiertas muchas posibilidades y muchas preguntas, pero acá me están haciendo caras. No. De decir sí. Miren, perdónenme, un paréntesis, esta es la escena en donde ellos se quedan encerrados en la JAL, ¿no? Y precisamente me permite hablar de la importancia del coloreado, porque evidentemente es una iluminación falsa, artificial, pero que para efectos dramáticos de la obra pues se vuelve indispensable, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre la continuación de la historia, pues suponiendo que sí, y no estoy diciendo que sí, deberán tener mucha paciencia, porque como les he dicho, nos tomamos más o menos alrededor casi 3 años, ¿no es cierto?, terminando esto, así que pues la próxima saldrá, no sé, para 2028, 2029, le calculo. Muy bien, bueno, no sé si eventualmente alguien del público tenga alguna pregunta. Gracias. Luis Eduardo Maldonado, educador pensionado. Primero, felicitaciones a los equipos. Me gustaría hacer una pregunta a los tres, pero particularmente a Claudia. Comenzando por el título, que obviamente es en otra lengua, entiendo que es latín. Mi pregunta es, en la investigación y en la obra, ¿cómo manejan el tema religioso?
porque como decía el presentador, no es cotidiano ni grato hablar de la muerte. Y me llamó poderosamente la atención tu observación sobre el efecto letal que pueden tener las enfermedades en nuestra última huella humana, que son los huesos. Entonces la pregunta puntual es, ¿ustedes como equipo trabajan algún tipo de concepto religioso y los protagonistas aluden a él? Y a Mercedita, perdón, y a Claudia una pregunta específica. La antropología hoy, ¿qué nos puede decir sobre el fenómeno de la muerte? Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo. No, pues tremenda pregunta que haces. Gracias por la corchada. En cuanto al manejo en la obra, en realidad, pues, o sea, no quiero como avanzar cosas de la obra, pero en general la visión pues es muy científica, procuramos que sea muy científico, pero no negamos que hay fenómenos que no sabemos explicar todavía. Entonces, digamos, eso queda allí. Pues sí hay partes en las que se habla pues de nuestra cultura, ¿no? Entonces, algunos escenarios que ustedes van a reconocer y que pues tienen mucho que ver con la religión mayoritaria de nuestro país, vamos a decirlo así, para no dañar. Y pues sobre la antropología y la muerte hay una cantidad de cosas increíbles, o sea, desde la antropología social, Stephanie también hizo su tarea, entonces les contaba que hay 4 diferentes ramas de la antropología, que son pues la antropología social, la antropología lingüística, la arqueología y la antropología biológica. Y digamos que como somos occidentales hemos compartimentado el conocimiento para tratar de entender algo tan complejo que es el ser humano, ¿no? Esa es como nuestra intención. Así que desde cada punto de vista podemos ver ciertos aspectos de la muerte. Y en la antropología biológica pues observamos el esqueleto, que ya es pues un individuo muerto. Vemos lo que queda en sus huesos, lo que nos puede decir de su vida. Y ahí la acotación pues que hizo Juan Ricardo y que te llamó la atención justamente, muy interesante, eso se llama paradoja osteológica. Y es eso, ¿no? A veces nos encontramos en laboratorio con un individuo que presenta muchísimas lesiones y decimos, ay, pobrecito, estaba muy enfermo, pero en realidad ese individuo soportó una cantidad de cosas increíbles. Por ejemplo, con la tuberculosis, ¿no? Hay alguien acá que trabajó el tema. Un individuo puede morir muy rápido de tuberculosis pulmonar, ahí no hay evidencia en el hueso, mientras que otro pudo aguantarla y soportar hasta que hay una huella en el hueso. Y pues esta persona obviamente estuvo más fuerte, más dispuesta a soportar la enfermedad. Entonces, desde el punto de vista de la bioantropología, vemos esa partecita. Desde la arqueología, pues vemos al individuo y su contexto, ¿no? Entonces, ¿qué más cosas le entregó la gente a esa persona cuando se murió, ¿no? Entonces todo, vemos lo que llamamos el ajuar, entonces qué va a acompañar a ese individuo durante su recorrido según la cultura en la que estemos. Desde lo social, pues obviamente se ha estudiado el duelo en diferentes culturas, cómo se vive la muerte de un ser querido, en fin, digamos, una cantidad de cosas que tal vez no nos dé tiempo para conversar, pero hay muchísimo y gracias Luis Eduardo por la pregunta. Un poquito para complementar la primera parte, acercarnos a todo lo que se encuentra en estas evidencias nos permite descubrir que no hay una Bogotá, así como no hay una Colombia, sino que hay muchas realidades en las cuales nuestra idiosincrasia es totalmente mutante, mutable, todo el tiempo va cambiando, se enriquece con distintos tipos de prácticas. En esta medida, bueno, uno de nuestros
personajes favoritos que con Iván decimos como, bueno, escribamos cuál habría sido como nuestro crush a los 16 años mientras leíamos El Anticristo de Nietzsche o algo así. Es Mario, que es el compañero, uno de los compañeros de Ana, y este es un personaje apasionadísimo por la muerte, y en esa medida este personaje nos permitió también muy someramente, porque no era pues el objetivo de la obra, hablar de distintas prácticas que se realizan en distintas comunidades, distintas culturas alrededor de la muerte, de cómo despedimos a nuestros muertos. Porque no necesariamente todos entierran a sus muertos. Tenemos los funerales celestes, por ejemplo, en el Tíbet, donde como es piedra, no se puede cavar, no hay árboles, no se pueden incinerar, se descuartizan los cuerpos y se dejan para que los cuervos se los lleven al cielo, y luego se muelen los huesos y se mezclan con harina para que también se los traguen. En esa medida quisimos que la obra no fuera restrictiva frente a una visión religiosa de la obra, si bien claramente, ya que hablamos del cementerio central, hay un recorrido histórico sobre todo la cédula real del virrey, donde ya no se podían dejar en las iglesias o en las casas, sino enterrar por temas de salubridad y todo esto. Sí quisimos mostrar otras prácticas que se tienen, especialmente teniendo en cuenta con lo que hablábamos del mágico religioso, que se encontraron muchos elementos donde las poblaciones más populares se apropian del espacio del cementerio para hacer unos intercambios justamente con la muerte, conocidos como prácticas mágico-religiosas o brujería. Eso. Bueno, lastimosamente el tiempo ya se terminó, que es un tiempo muy breve, pero me gustaría terminar dando otros agradecimientos adicionales que me parece indispensable, porque quiero que sepan que esta obra, con todas las personas ya mencionadas, sigue siendo una obra coral, ¿no? Hay participación de un montón de profesionales adicionales a los propios autores. Así que me gustaría agradecer, por supuesto, al profesor Francisco Montaña, que fue quien nos dio la posibilidad de culminar este proyecto a través de la editorial de la Universidad Nacional, a Juan Francisco Poveda, el jefe de oficina de edición, a Ingrid Sánchez y Mauricio Arango, que fueron dos aliados indispensables, dos personas que estuvieron ahí acompañándonos con la coordinación editorial y la dirección de arte, también a Silvia Camargo y a nuestro editor José Rengifo Delgado. Y también a agradecerle muchísimo al equipo del Museo Nacional, que fue este aliado clave que nos permitió estar aquí hoy celebrando este lanzamiento. Así que un agradecimiento especial a Liliana Angulo, su directora, a Andrés Góngora, profesor de la Universidad Nacional y también trabajador del Museo Nacional, que fue un poco un puente maravilloso entre ambas instituciones, a Carlos Granada y a César Ayala, y a todos ustedes, muchas gracias de verdad por su asistencia. Espero que disfruten muchísimo de esta obra que hicimos con tanto cariño, y pues nos vemos en 3 años. Bueno, pues yo no podía dejar de reivindicar la invitación a que se acerquen a este maravilloso documento, a que promovamos estas estrategias tan maravillosas de encuentro del conocimiento, de permitir que otras personas se puedan acceder a él. Yo supongo que esto se vuelve obligatorio para primer semestre de arqueología y antropología, pero además de eso me gustaría señalar algo finalmente, y es que ustedes ven que los medios de comunicación, el mundo, las noticias continuamente nos están invitando a pensar el final, y le tememos al final y al deceso y a la muerte. Pero si la vida, la naturaleza y el mundo nos han demostrado algo, es que detrás de cada final hay un nuevo inicio. Así que muchísimas gracias, y bueno, recomendadísimo el documento. Muchas gracias a nuestro moderador, a Juan Ricardo Barragán, coordinador del Departamento de Comunicación Educativa del Museo Nacional de Colombia. No quiso que desde un comienzo que habláramos del cargo, pero aquí hay que reconocer el trabajo de todo el mundo. También agradecemos, por supuesto, a la profesora Claudia Mercedes Roja, profesora del Departamento de Antropología, a Stephanie Méndez, por supuesto, y al profesor Iván Benavides, profesor de la Escuela de Diseño Industrial, y por supuesto a cada uno de ustedes por su presencia y por acompañarnos con su escucha en este evento, uno de los muchos que tenemos preparados en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les invitamos a adquirir este libro y a conocer nuestro catálogo completo en línea en portaldelibros.unal.edu.co, así como a seguir la programación de lanzamientos, presentaciones
presentaciones y talleres que tenemos a lo largo de la feria. Sigamos conectados con la Filbo 2025. Muchas gracias. Feliz tarde.